Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y amigas. Gracia y paz de Jesucristo hacia cada una de sus vidas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión, La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro amado apóstol César Plúas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal La Gloria del Rey Jesús en el cantón Santa Lucía, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. También hacemos un extensivo y fraterno saludo a nuestra amada hermana Irina Angulo, gestora del programa. Sean nuevamente bienvenidos en este día jueves 26 de mayo del año 2022. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para que sea nuestro Dios Todopoderoso, pues, dirigiéndonos en este día de esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado, para pedirte perdón, para darte las gracias, bendecirte, adorarte, alabarte, glorificar tu nombre, porque solamente usted, mi Dios amado, se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía. Todo honor es tuyo, Señor. Oh Dios de los cielos, Dios santo, alto y sublime, grande y poderoso, oh Rey de gloria, bendito eres tú, mi Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma tiene sed de ti, Señor, porque fuera de ti nada hay, Señor. No hay Dios como tú, Señor, en los cielos, en la tierra, porque tú eres el que hiciste todo, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor amado. Oh Dios santo, glorioso y maravilloso, cuán grande y maravillosas son tus obras, Señor. ¿Quién es Dios sino tú, oh Jehová, Dios de los cielos? Grande y poderoso, grande y maravilloso. Queremos en este día pedirte perdón, Señor. Perdóname, Señor, mis pecados que he cometido de pensamiento, de palabra, de obra, y aun si dejo de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, me es contado pecado, dice tu palabra, Señor. Pero vengo delante de ti para pedirte perdón, para que me limpie, me santifique, me purifique, me redimas de pecado. Que tu sangre preciosa que limpia el pecado, Señor, sea rociada sobre mi vida, Padre. Oh Dios de los cielos, cuán grande eres tú, Señor. Tu palabra dice que usted no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso nos humillamos delante de ti, para pedirte que perdones el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestro pueblo, el pecado de nuestra familia, nuestro hogar. Que nos perdones y nos limpies, Señor, de toda maldad. Usted vino a deshacer toda obra del diablo. Que usted lo reprende en esta hora, Señor. Usted vino a darnos vida y vida en abundancia, Padre. Gracias por todo lo que ha hecho y aún por lo que hará en nuestras vidas. Gracias por la vida. Gracias por el hogar. Gracias por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias por el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias porque sin ti nada somos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Que aun siendo pecadores, usted envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para darnos vida.
esa vida eterna, Señor. Te pido en esta mañana que sea usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, que convenzas de pecado, de juicio y de justicia, para que esta mañana resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en aquellos que están cautivos, que están ciegos, Padre, aquellos que están sus ojos vendados, esas vendas se caigan, para que los enfermos sean sanados, los cautivos libertados, Padre. Traiga usted restauración en cada hogar, cada familia. Si usted trayendo restauración a los corazones, oh Dios amado, Dios santo, alto y sublime, rompe toda cadena, toda atadura, ligaduras, planes y edictos satánicos en contra de las vidas, lo declaramos nulo e inoperante, Señor. Te presentamos en esta mañana los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, ahí en lugares celestiales, Señor. Precioso Dios, derríbalos, derrítelos, consúmelos, túrbalos, ciégalos, enmudécelos. Todo plan queda deshecho en el nombre poderoso de Jesús, porque toda potestad es suya, mi Dios amado, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ella. Usted es príncipe sobre todo principado. Le presentamos los consejos secretos, sean tronos o señoríos, Padre. Usted es el Rey de reyes y Señor de señores. Usted es el que tiene potestad sobre todo, Padre. Y el diablo, que usted lo reprenda, Satanás y sus ángeles de maldad, sus demonios, están bajo las plantas de tus pies de la iglesia, Padre. Precioso Dios, en este día te pedimos que tengas misericordia y extiendas tu mano, Señor, para hacer sanidades, milagros sobre las vidas, Señor, y sobre todo que traiga salvación y vida eterna y restauración, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y amigas, les invito a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al versículo 63. Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 60 al 63, y dice así la palabra del Señor, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Este día vamos a estar hablando sobre estas palabras de vida eterna. La palabra del Señor es la que edifica, santifica, es la que nos hace conocer la verdad, y esa verdad nos hace libre.
y vamos a estar predicando bajo el tema el Espíritu es el que da vida, porque la palabra es vida, pero también es espíritu. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con varios versículos bíblicos, para lo cual pues les invito, como cada día, a tener su Biblia a la mano, a abrir su Biblia, y si no tiene una pues a la mano, revísela después, porque la palabra del Señor nos dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esa verdad que está en las Escrituras, de que había de venir un Salvador llamado el Cristo, el Mesías, y es de quien habla la Escritura. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y estas palabras son fieles, estas palabras son verdaderas, estas palabras no tienen caducidad, estas palabras, gloria sea al Señor, son eternas, y estas palabras son vida eterna. Estas palabras, gloria sea al Señor, son las que nos hacen reflexionar cada día acerca de cómo Dios desea en su voluntad agradable y perfecta de que usted obtenga la salvación y la vida eterna. Por eso dice aquí en su palabra, gloria sea al Señor, aquí nos está hablando el Señor a través de su palabra, y ciertamente dice que la palabra es dura. ¿Quién podrá oírla? Pero al oírla causa un efecto muy poderoso. La Escritura dice: ¿a qué compararé pues a un hombre que escucha la palabra y las hace? Porque es importante escuchar la palabra, pero no solamente oírla y desecharla, sino oírla, atesorarla dentro de nuestro corazón y ponerla por obra. La Biblia nos habla en Santiago y dice que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso es que esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra cobra vida. Esta palabra, gloria sea al Señor, es la que nos habla. Esta palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Entonces, vamos a continuar para ver qué nomás nos dice esta palabra que también es escudo, que es fortaleza, que tiene promesas, y las promesas son eternas, pero también tiene mandamientos, también tiene estatutos, también tiene ordenanza. Por eso dice palabras de vida eterna. Y la palabra es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu es que da vida. Y vamos a ver aquí algo muy importante. Y dice aquí, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu
y son vida. Vamos a explicar esta parte. La Escritura nos habla en Romanos capítulo 8, en el verso 1, y dice en esta porción bíblica de Romanos 8, en el verso 1, y le invito a que usted vaya abriendo la Escritura juntamente conmigo. Y dice así en Romanos capítulo 8, versículo 1, viviendo en el Espíritu, viviendo en la palabra, viviendo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y dice aquí la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación es para los que andan conforme a la carne, pero para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay condenación. ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué sucede esto? Dice aquí en el verso 63 de Juan capítulo 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque dice que la carne para nada aprovecha. Porque ciertamente, dice aquí en el verso 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, el ocuparse de la palabra, el ocuparse del Espíritu nos trae vida, nos trae paz. ¿Por qué? Porque Dios da un consejo al hombre, gloria sea al Señor. Dios da un consejo al hombre a través de su palabra. Y le dice en Proverbios, capítulo 4, gloria sea al Señor, en el verso 20, Proverbios capítulo 4, ahí en el verso 20, gloria sea al Señor, y le dice así la palabra, dice: hijo mío, está atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dios tiene la razón en todo. Dios es perfecto. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. La palabra es la que trae sabiduría, conocimiento. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que santifica al hombre. Entonces, hay que estar atento a ella. ¿Qué más nos dice la palabra? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es un consejo de parte de Dios para que usted esta palabra la tenga presente todos los días de su vida. ¿Con qué objetivo y por qué razón? Vamos a estar moviéndonos en las Escrituras, porque usted tiene que saber que el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que os he hablado, dijo Jesús, son espíritu. La palabra del Señor dice: no satisfagáis la carne,
los deseos de la carne. No se satisfaga ni satisfaga los deseos de la carne, porque la carne, como dice aquí en Romanos 8, en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte. La carne nos lleva al pecado. La carne nos lleva a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Y los deseos de la carne las obras de la carne que vamos a estar leyendo más adelante son pecado. Porque Dios aconseja que la palabra esté en medio de nuestro corazón y que no se aparten de nuestros ojos. Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 1, versículos 8 y versículo 9. Y Dios le habla a Josué de la siguiente manera, aconsejándolo, porque Moisés, su siervo, ya había muerto. Y una vez que muere, el hombre ya nada puede hacer. Una vez que el hombre fenece, con él fenecen también sus obras, dice la palabra. Pero Dios quiere mostrarle su gloria al hombre a través de usted, a través suyo. Y le hace un llamado siempre. Y hoy Dios le hace un llamado a usted al arrepentimiento. ¿Con qué objetivo? De que usted lleve la palabra a otros. De sacarlo de ahí, del lodo cenagoso. De limpiarlo, de santificarlo, de justificarlo, de purificarlo. De hacerlo una nueva criatura. Y que ahora su palabra esté en su corazón. Para que por donde quiera que usted vaya, hable de esta palabra. Y qué importante es la palabra de Dios en la vida de un hombre. Y dice así la palabra del Señor en Josué 1, verso 8 y verso 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y este consejo de que no se aparte de la boca este libro de ley, sino que de día y de noche mediten en él, para que guardes, escuche bien, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No hay desvío hacia ningún lado. No es de que usted piense y razone la palabra de Dios para hacer conforme usted quiere, ni conforme usted se imagina, ni conforme a usted le digan que hay que hacerla, sino que en la esencia de la palabra de Dios no hay razonamiento humano. En esencia de la palabra de Dios solo hay una palabra llamada obediencia. Hay una palabra llamada a ser valiente para ser conforme a la voluntad de Dios. Dios está llamando en este tiempo
a la obediencia. Dios le está llamando en este tiempo a usted a un arrepentimiento, a un convertimiento. Por eso dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El meditar en esta palabra acerca del arrepentimiento, acerca de que tengo que convertirme, va a hacer que todo me vaya bien. Porque el momento que yo acepte a Cristo como mi Señor y Salvador, aunque vengan los problemas, aunque existan problemas, aunque vengan tribulaciones y aunque vengan las pruebas, yo tengo una esperanza. Yo tengo en quién confiar. Yo tengo a quién acudir. Y eso es lo importante, de que cuando está Cristo en mi vida, de cuando Dios vive aquí en mi corazón, y lo tengo aquí en mi corazón, y esta palabra está en medio de mi corazón, yo voy a meditar en ella y saber que tengo promesas en mi vida. Y la primera promesa que Dios quiere que usted tenga en su vida es que usted tiene una esperanza. Y esa esperanza es la vida eterna, es la corona de vida. Esa esperanza es de que Jesús murió en la cruz por usted y que usted fue comprado a precio de sangre y que nadie lo arrebatará de su mano cuando usted se mantenga en Él. Porque recuerde lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La paga del pecado es muerte, mi amado amigo, mi amada amiga. Por eso en esta mañana le invitamos a que crea lo que dice esta palabra. Salmo capítulo 91, gloria sea al Señor. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 4. Salmo 91, verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra es un escudo. La palabra de Dios es quien nos rodea y nos cubre. Por eso dice, con sus alas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No hay lugar más seguro que estar bajo esas alas de Dios, que Él nos guarda y nos protege. Es un escudo su palabra, porque un escudo y una adarga, porque hay una defensa, hay una protección hacia usted, hacia su vida, hacia su familia, hacia su hogar, en su trabajo, en sus negocios. Dios lo está guardando, pero no quiere guardarlo físicamente nada más. No quiere guardarlo simplemente para que le vaya bien en esta tierra, sino que quiere rescatarlo de ahí del lodo cenagoso, de ahí del pecado, de la inmundicia. Porque estas palabras, así como tienen promesas, también tiene mandamientos. Esta palabra, así como tiene beneficio, esta palabra también trae juicio. Esta palabra que es de amor y de misericordia de Dios, también tiene condenación. Así que mi amado amigo, mi amada amiga,
Hoy en esta mañana que le estamos predicando y compartiendo la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el oír significa escuchar para obedecer. Porque si usted toma en poco esta palabra, si usted no oye y medita en esta palabra, de noche y de día, para ser conforme como está escrita y ponerla por obra, no prosperará. No va a prosperar en nada. Prosperar significa alcanzar la eternidad en el reino de los cielos. Prosperar no significa en bienes materiales nada más, en la parte física. Prosperar significa de que un día usted y yo podamos estar delante de Dios, gozándonos en esas calles de oro y mar de cristal, en la Nueva Jerusalén, esa ciudad que desciende del cielo. ¿Qué más nos dice Salmo 91? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque usted va a ver la calamidad de muchos, del impío, pero usted, aún en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades, usted va a tener victoria, usted va a tener ganancia. Y aún muriendo, tiene ganancia, porque el morir en Cristo es ganancia. Y el vivir es maravilloso. Así que, ¿qué más nos dice la palabra? Nos habla de un camino perfecto. Salmo capítulo 18, verso 30 al 32. Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 18 del versículo 30 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Escuche, amado amigo, lo que dice la palabra. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él es el que hace perfecto mi camino. Él es el que me lleva por el camino recto, por el camino de verdad. Dice Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Dios es perfecto. Y ese camino nos lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ese es el camino a seguir. Ese es lo que usted tiene que elegir. Si usted quiere salvación y vida eterna, si usted quiere ir y entrar al reino de los cielos, tiene que experimentar ese nuevo nacimiento. Por eso nos dice que el espíritu es vida, pero la carne para nada aprovecha. Y ahí vamos a explicar esto. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte.
los que andan conforme a la carne, dice que piensan en las cosas de la carne. Escuche bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que, mi amado amigo, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es su hijo, y no podrá entrar en el reino de Dios. Porque las obras de la carne son diferentes al fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa? Que la carne, el ocuparse de la carne dice que es muerte. ¿Por qué? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, del verso 16. Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Y veamos cuál es la obra de la carne y qué consecuencias trae el andar en la carne. Por eso esta palabra es vida. Por eso esta palabra es la que trae salvación y vida eterna. Y dice aquí, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisieras. Hay una oposición entre el Espíritu y la carne. El Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero la carne en las cosas de la carne. Y las obras de la carne son las que nos llevan a la muerte, a la segunda muerte, al pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios envió ese regalo, esa gracia inmerecida a través de Jesucristo, para que usted obtenga la salvación y la vida eterna. Mi amado amigo, esté atento a esta palabra. Por eso le dice, está atento a mis razones, no al razonamiento humano. Muchos dicen, en exceso todo es malo. No, mi amigo, la intención de su corazón ya es maldad, ya es iniquidad para Dios. Así que no piense que el exceso es lo malo, no. El pensamiento, cuando usted ya está en su pensamiento, está en la concupiscencia de su corazón las cosas, desde ahí ya va tomando forma el pecado, y cuando da luz al pecado ha concebido su muerte espiritual. Así que no es por lo que haga mucho o haga poco, sino que lo que hay en su corazón. Y dice que el corazón del hombre es malo, perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios conoce nuestros corazones. Y como sabe que el corazón del hombre es siempre tenido hacia el mal, a hacer lo malo, Dios nos aconseja con su palabra. Y dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ya vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento de agua y de Espíritu para poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué lo dice así el Señor? Porque si usted anda en la carne, cualquiera de estos pecados lo hacen culpable, lo hacen que usted vaya a la condenación eterna, cualquiera de estos pecados. Así que hay una diferencia entre el bueno y el malo. Hay una diferencia entre el que anda en la carne y anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu, dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esta palabra es vida eterna. Esta palabra es la que nos trae salvación. Esta palabra nos habla del Salvador del mundo, de aquel que dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este llamado Jesús es el que viene hoy a usted con sus brazos abiertos para recibirlo, así como usted está. Él quiere cambiar su vida, Él quiere sanarlo, Él quiere restaurarlo, Él quiere redimirlo, Él quiere limpiar sus pecados, Él quiere limpiar su corazón, Él quiere quitar de ahí de su corazón todo ese odio, rencor, resentimiento, orgullo, vanagloria, jactancia. Él quiere hacer una nueva criatura en usted, que usted ya no tenga esos resentimientos, esos dolores en su corazón, que usted sea alguien que venga a Él y le entregue sus cargas el día de hoy. Hoy entregue sus problemas. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Usted escoja el día de hoy. Hoy es día de que usted tiene que escoger entre la salvación o la condenación, entre la vida eterna o la condenación eterna. Estas palabras, recuerde que son vida, dice, porque son espíritu. San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Y dice la Escritura que un día vino Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, de noche para hablar con Jesús. Y le dice así Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, por eso es necesario el nuevo nacimiento.
para poder entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ya explicamos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si usted no ha nacido de nuevo, seguramente pues va a andar siempre en la carne. Si usted no se ha arrepentido y no se ha convertido, usted va a andar en la carne. Y los deseos de la carne son iniquidad, son maldad. Aun cuando usted tenga una conducta ética y moral delante de una sociedad, sea un hombre recto, pero en su corazón todavía hay pecado. Y la paga del pecado es muerte. La palabra nos dice que no es por obra, sino por gracia, la salvación. Por esa fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de esa sangre que se limpia el pecado. No se limpia por lo que usted haga de bueno en su propio pensamiento, en sus propios ideales. Porque hay mucha gente que dice, yo hago el bien, yo no hago el mal. ¿Sí? Pero ¿para quién lo haces? ¿Y por qué lo haces? Recibirás recompensa, un aplauso de los hombres. Recibirás recompensa de que alguien te diga que eres buena gente. Pero la recompensa del que hace las obras conforme a la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios, porque Él ha preparado estas obras para que anduviésemos en ellas, Él las preparó de antemano. Porque la salvación no es por obra, sino por gracia, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Así que hoy le invitamos a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, para que tenga ese nuevo nacimiento, porque la palabra como es espíritu, y si usted no anda en el espíritu no va a comprender tampoco la palabra, porque para usted será locura la palabra. Para muchos esta palabra es locura, porque no entienden cómo un asesino, un fornicario, un adúltero, un brujo, un hechicero, un satanista, alguien que después de hacer lo malo, ande con una Biblia en la mano. Es algo que Jesucristo dijo que Él no había venido por santos, sino por pecadores. No había venido por justos, sino por pecadores. A llamarlos al arrepentimiento. Escúcheme bien. Porque si usted es homosexual, prostituta, brujo, hechicero, satanista, asaltante, sicario, traficante de droga, de armas, toda esa maldad e iniquidad que hay en usted, hay una sola forma de limpiarlo y de perdonarlo, y es a través de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo no puede entender eso. El hombre natural, para él es locura aquello, pero para el espiritual, él va a entender todas estas cosas, porque se deben de discernir en el espíritu, dice la palabra, porque el evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros, para mí y para usted, amigo, hermano, hermana, que usted es cristiano, usted sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, amado amigo, hoy es día de que usted tenga ese nuevo nacimiento. Para nacer del agua y del Espíritu, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para que le sea dada potestad de ser hecho hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, dice así la Escritura: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice así: los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He ahí de que no es un nacimiento en la carne ni la sangre, sino por la voluntad de Dios, de que nazca de agua y del Espíritu. Porque
El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el espiritual entenderá esta palabra, porque la palabra es espíritu. Y es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Volvamos al texto inicial, en San Juan capítulo 6, verso 60. A oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos dicen que se apartaron. Muchos ya no lo seguían. Pero esta palabra es vida. Dice el Señor en su palabra. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta palabra, mi amado amigo, mi amada amiga, es vida eterna. Y si usted hace lo que dice la palabra, tendrá vida eterna. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. De eso está hablando aquí, el que come y bebe mi sangre. Porque hay una representación muy grande en una ordenanza de parte de Dios, que es la institución de la cena del Señor. Porque allá arriba también habrá una cena en las bodas del Cordero, y es esa representación para poder ir al reino de Dios. Pero para entrar en esa representación de la cena, tiene que usted aceptar a Cristo primero como su Señor y Salvador y cumplir las ordenanzas de Dios. No es simplemente decir yo creo en Dios y punto, no. Porque si usted cree, tiene que recibirlo para nacer de agua y de espíritu. Porque no será hijo de Dios por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y entonces ahí hay el nuevo nacimiento. Y usted ya no andará en la carne, sino en el espíritu. Usted andará conforme a la palabra, conforme al Espíritu de Dios, no conforme a los deseos de la carne. Y ya sabe que los deseos de la carne son contra Dios y no le agradan a Dios. Así que la gente podrá decir que tiene a Cristo en su corazón, que tiene a Dios en su corazón, y anda en adulterio, en fornicación, en pleito, en pelea, en contienda, en envidia, en ira, en celo, en homosexualismo, en lesbianismo. Eres ladrón, fornicario, adúltero, asesino. Cargas una cruz, un crucifijo grandote aquí y te drogas. Bebes alcohol. Traficas armas, traficas drogas. Dios te llama al arrepentimiento el día de hoy, amado amigo. No importa quién usted sea ni qué haya hecho. Él quiere limpiar su pecado. Él quiere redimirlo con su sangre preciosa, para que deje el sicariato, para que deje la esclavitud del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús. Es salvación, es vida eterna. Esta palabra trae salvación y vida eterna. Salmo 119, para terminar. Salmo 119. Gloria sea al Señor. Ahí en el verso 116 y 117. Dice así la palabra del Señor.
Salmo 119, 114 al 118. Y dice así la palabra. Recuerde que la palabra es espíritu, la palabra es verdad. Y dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame, sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mas mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Porque por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecerá todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué preciosa la palabra del Señor, que nos enseña, gloria a Dios, que Él oye a los que se desvían de sus caminos, de sus estatutos, pero que a los que no se desvían, sino a los que oyen su palabra, porque esta palabra es fiel. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Escuche bien, porque esta palabra es fiel, esta palabra es verdadera. Verso 14 y verso 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que hoy Cristo viene a través de su palabra, que es digna y fiel, y es digna de ser recibida por todos, porque Cristo vino para salvar a los pecadores, mi amado amigo, mi amada amiga. Hoy es oportunidad, hoy es tiempo de la salvación y de la vida eterna. Nosotros en otro tiempo, dice la palabra, que quiero compartirle este último versículo, que está en Tito capítulo 2, del verso 3 al verso 8. Yo quiero que usted escuche atentamente esta palabra, porque esta palabra es vida eterna. Y con esto cerramos y hacemos el llamado para que usted esta mañana, en este día,
usted reciba a Cristo como su Señor, su Salvador. Y dice así la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que, mi amado amigo, si yo en otro tiempo era rebelde, insensato, aborrecible, fornicario, adúltero, malo, perverso, un día se manifestó el amor de Cristo en mi corazón. Un día se manifestó la obra de Dios en mi vida a través de la gracia. Y esa gracia quiere manifestarse también a usted, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. ¿Quiere usted que esta mañana recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Arrepiéntase, conviértase y acéptelo a Él. Dice la palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que en el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Recuerde que el Espíritu es el que da vida, pero el ocuparse de la carne es muerte y que no le agrada a Dios. Repita conmigo esta oración, la oración de fe para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador o para reconciliarse con Él. Dígale: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pecadora, pero me arrepiento y te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Me reconcilio contigo, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado del jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. De hoy en adelante, mi amado amigo, si usted hizo esta oración, sigue estos 3 consejos bíblicos. Ore, lea la palabra y asista a una iglesia de sana doctrina, una cristiana evangélica, donde prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo. De hoy en adelante usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si era homosexual, ya eso quedó atrás. Si era asesino, ya quedó atrás. Si era mentiroso, ya quedó atrás. Si era fornicario, adúltero o prostituta, eso quedó atrás. De hoy en adelante una nueva criatura. Aléjese, aparte su pie del mal, quite su pie del mal, aun cuanto esto cueste tantas cosas, hágalo, porque de hoy en adelante usted debe vivir en el Espíritu, no en la carne. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor los sustente con su diestra de poder, de su mano derecha, y que no les permita apartarse ni a izquierda ni a derecha. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque solamente tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza. Gracias porque ha habido sanidad, ha habido liberación, Señor amado. Porque tú eres el que trae vida en tu palabra. Y tu palabra es medicina y refrigerio para nuestros huesos. Y de seguro hubo sanidad en los enfermos, libertad en los cautivos. Y se rompieron las cadenas en los esclavos, Señor. Y los has traído y los has sacado
de muerte a vida eterna, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, porque hecho está por tu palabra. Padre, vamos a salir de la transmisión, mano, de tu presencia. Llévanos con tu más rica bendiciones al tiempo de oración y de lectura de tu palabra y a nuestros trabajos, Señor. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda de todo mal. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios no nos ha llamado a su presencia, y si Él lo permite, estaremos el día de mañana nuevamente transmitiendo a la misma hora. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.